China ha sido, sin ninguna duda, el mercado de la semana. China es un mercado complicado, hay muchos índices y es a veces difícil, si no siempre, tener una opinión clara sobre qué está pasando ahí. Es especialmente difícil, como siempre, si no entendemos lo que estamos haciendo. Que no estamos analizando gráficos, que estamos analizando la acción del mercado. Si uno toma un gráfico sobre Hong Kong, como este, piensa, bueno, China es un auténtico desastre, al menos Hong Kong. Pero si uno analiza otro tipo de gráficos, se lleva una idea un tanto diferente. Hong Kong ha tenido una vuelta semanal muy notable, en lo que podría ser, ya veremos, una vuelta a nube. Veremos qué tipo de vela mensual tenemos dentro de 2 o 3 sesiones. Y podríamos pensar que la estamos dejando en una zona de mínimo previo muy importante. Pero claro, con todo roto. Lo cierto es que no está todo roto. En un gráfico Total Return podemos ver que China estaría en una zona, bueno, en cierto modo, bastante interesante. Es verdad que tiene una gran corrección, hemos perdido los saltos del 98, pero hemos desarrollado este doble techo para alcanzar la primera gran zona de soporte horizontal. Sobre ella los precios rebotaron con gran fuerza hace unos meses y luego hemos tenido una caída que no alcanza los mínimos previos, pero que podría servir para ensayar una especie de línea de tendencia. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sé. El cierre semanal hemos ido bastante más arriba, faltan 2 o 3 días de cotización, como podemos ver en la vela dejada en el índice price return del índice, es decir, que el cierre más o menos está por aquí. No es un martillo, perdón, esto es la vela mensual. Vamos a ver la vela semanal, volvamos. Hay una vuelta semanal clara, aquí todavía no la apreciamos. ¿Qué más puedo decir sobre China? Pues que si tomo el CSI 300, aparentemente tengo aquí un super cabeza y hombros, una cosa rarísima y algo realmente que me recuerda un poco a lo que aquí arriba hizo saltar las alarmas en China. Pero lo cierto es que eso nunca estuvo. Aquí podemos ver que no existe tal cabeza y hombros, que lo que hemos tenido es una clásica vuelta a nube y a partir de ahí corrección. Y en este punto sí hubo señales interesantes. Aquí podemos ver un cabeza y hombros roto al alza. Yo he tomado posiciones en base a este cabeza y hombros y aquí un triángulo roto al alza que me ha servido para incidir en estas posiciones que tuve que cerrar con la ruptura de la zona de soportes aquí. China desde entonces ha vivido un movimiento correctivo con algunos intentos de reconstrucción, alguno bastante interesante como este que tenemos aquí, fallido. Pero si nos fijamos en la versión Price Return, vemos que el CSI 300 lo que ha hecho es volver a los mínimos marcados durante la pandemia. Y que ahí, sobre esos mínimos, en un mercado que es alcista, nada que ver con lo que hemos visto de Hong Kong, ¿verdad? Porque esto de aquí tiene muy poco que ver con esto de aquí o con esto de aquí. Un mercado cayendo hacia sus soportes de largo plazo frente a un mercado muy lejos de sus soportes de largo plazo. Sobre sus soportes de medio y largo plazo si se quiere, pero no más allá. El CSI 300 sobre un importante mínimo ascendente, ciertamente con un deterioro tendencial, incluso si se quiere en el proceso de fondo, una clara pérdida de aceleración, que por otro lado tiene, entiendo, mucho que ver con lo que pasa en la economía china, ¿no? China es una decepción, porque China, rompiendo estos máximos, entró en subida absoluta y yo, por eso, en estas colecciones estaba totalmente convencido de que China iba a hacerlo muy bien. No ha sido así. En todo caso, la tendencia sigue siendo alcista y este es un soporte muy importante, como lo es este de Hong Kong, entre su soporte horizontal y su línea de tendencia. Y si tomamos el A50, que aún es un índice más fuerte, podemos ver que rompía esos máximos y aún escalaba más. En este caso la resistencia era de tipo ascendente. Y sí, yo nunca me habría esperado esta vuelta, me esperaba una caída hacia aquí y desde aquí a lo mejor retomar el proceso. Pero podemos ver que los mínimos ascendentes se respetan y que solo por debajo de este punto tendríamos una especie de hombro, cabeza, hombro. Entonces sí, China podría estar muy mal. Hay que recordar que China tiene un valor fundamental ahora mismo
muy llamativo. Vamos a verlo. Este es el Hang Seng Price Return, abajo. Dice que no nos interesa más allá de las oscilaciones, es decir, sabemos que no estamos bajo los mínimos del 2015, lo sabemos. Estamos por encima de los máximos de 2015, pero sí podemos observar que esta relación fundamental del valor en libros de las compañías, cuando ha alcanzado niveles como los que se ven ahora mismo, por debajo de 0,90, pues ha abierto procesos de rebote importantes. En 2015, en 2020 y a finales del 2022, el anterior rally. Vamos a decir que las compañías chinas, o al menos las de Hong Kong, están muy baratas. Dicen que este es el trade contrarian más importante del mundo ahora mismo, después de la recuperación muy sensible que ha tenido el Russell 2000 en los últimos meses. Volviendo a nuestro gráfico, podemos ver cómo el A50 ha superado una directriz bajista bastante llamativa, que lo hace construyendo un soporte, o sea, que lo hace volviéndose al alza sobre un doble soporte, la zona de mínimos que veíamos con la crisis sanitaria, este soporte descendente y, si se quiere, también estos mínimos anteriores, ¿no?, que han sido rebasados por una sola jornada. Vuelta muy fuerte de tipo diario y ahora en semanas confirmación de esa vuelta. Patrón potencialmente alcista, tipo casi un doji, ¿no?, un martillo con una cabecita muy pequeña, y confirmación. Obviamente el stop está lejos. Estamos hablando de un stop y hay que manejarse en gráficos semanales del 6%. Pero es un intento realmente llamativo del mercado chino sobre un gran soporte de intentar ensayar un suelo que en tendencia requiere hoy por hoy de superación de este punto. Si los precios consolidan a esta altura, se mueven lateralmente y acaban rompiendo el alza, quizá podrá plantearse otra cosa, pero hoy por hoy estas son las zonas de resistencia y mientras no nos movamos por encima de ahí, el mercado chino es bajista en medio plazo, incluso un poquito más allá de ese medio plazo, pero cuidado, como digo, porque todo esto está intentando volverse al alza sobre un soporte realmente importante y con unas valoraciones que parecen muy favorables a los activos chinos. El objetivo de una eventual estrategia sobre el A50 también podría hacerse con CSI 300, no habrá grandes diferencias. Pues volver hacia estas resistencias hasta los máximos marcados a principios del 23. Y ahí ya veremos. El stop, como ya he dicho, por debajo de estos niveles. Es uno de los grandes índices, es uno de los grandes mercados, es uno de los grandes índices de uno de los grandes mercados, cotiza muy barato y nadie está pensando en invertir aquí. Es un trade contrarian, que es algo que, como sabes, me gusta ensayar, siempre respaldado por elementos de sentimiento inversor y de mercado. Lamentablemente no dispongo de ese tipo de datos en China. No sé si existen, pero no los tengo, con lo cual no puedo hacer ese tipo de locuración y de ejercicio que en muchas ocasiones hago, pues basando en put call, encuestas de sentimiento inversor y otros elementos de breadth.